En Isaías, el capítulo 38 y el versículo 17 nos trae un mensaje importante que dice: He aquí, amargura grande me vino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En esta última parte se refiere al Señor Jesucristo, y en la primera parte, pues, se refiere a alguna situación normal que puede ocurrir en nuestra vida, que en medio de la tranquilidad nos vengan los problemas y las vicisitudes. Sin embargo, si estamos anclados en la roca que es Jesucristo, podremos pasar todas estas sin ser lastimados. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a presentar el día de hoy este tema. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, carrera de medicina. Nuestra cátedra es anatomía humana y veremos la miología de la columna cervical. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Para contextualizar los músculos de la columna cervical, pues debemos ver en primer lugar una visión de la columna en general. Y pues estamos viendo el esqueleto del tronco en estas dos diapositivas. Aquí para el esqueleto del tronco falta la cabeza. Y en esta, en un corte sagital medial, pues estamos viendo los cuerpos vertebrales cortados, partidos en sentido sagital y las apófisis espinosas por detrás y las diferentes curvaturas normales de la columna vertebral. En esta visión por delante vemos pues que parte del esqueleto del tronco vienen a ser las costillas, el esternón y los cartílagos costales para formar el tórax. Y aquí estamos viendo toda la columna vertebral vista por detrás. La columna vertebral se localiza en la parte posterior del tronco, abarca desde la base del cráneo hasta la parte superior del pliegue interglúteo y tiene varias funciones. La más primordial, la de protección de la médula espinal, se constituye en el eje del cuerpo, es el que sujeta la cabeza, soporta el peso de todo el cuerpo y lo transmite a los miembros inferiores y es muy importante para la postura y la locomoción. Transmite el peso puesto que por medio de la cintura escapular, el peso del miembro superior es descargado en la columna vertebral. Lo mismo por medio del diafragma, el peso del corazón y de los pulmones se descarga en la columna vertebral. Lo propio, las vísceras abdominales descargan su peso en la columna vertebral, de tal modo que todo el peso está en la columna vertebral. La columna vertebral también hemos dicho que es un pivote, un sujetador de la cabeza, protege la médula espinal. Dentro del conducto raquimedular se encuentra este órgano noble perteneciente al sistema nervioso central, que es la médula espinal. Además del marco óseo que le proporciona la columna vertebral, también están protegiendo a la médula espinal las meninges, el tejido adiposo peridural, los plexos venosos anterior y posterior, los plexos arteriales, que se constituyen junto con el líquido cefalorraquídeo en elementos importantes de la protección de la médula espinal. Sin embargo, no nos olvidemos que las vértebras son las que van a dar la mayor protección. Importante la columna vertebral en la postura y pues si la postura no es adecuada, como en este caso donde vemos una escoliosis muy marcada, pues la locomoción tampoco será adecuada. Por esa razón es que se han ideado procedimientos para corregir este tipo de desviaciones como la escoliosis y pues la postura mejorará lo mismo que la locomoción en este caso. La longitud de la columna vertebral es de aproximadamente 72 a 75 centímetros. En promedio, en el sexo femenino mide 61 centímetros y en el sexo masculino 71 centímetros. La columna vertebral está constituida anatómicamente por las vértebras, que es el elemento primordial, se podría decir. Entre las vértebras encontraremos los discos intervertebrales. En la parte posterior de la columna, este ligamento intervertebral
común posterior y en la parte anterior un ligamento intervertebral común anterior. Estas articulaciones sinoviales que se realizan entre las apófisis articulares también vienen a ser una parte importante en la constitución anatómica de la columna vertebral. No nos olvidemos de los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos, que los veremos un poco más adelante. En la columna vertebral, aquí estamos viendo una columna vertebral vista por delante, una columna vertebral vista por detrás y una vista lateralmente. En esta imagen podemos ver que los cuerpos vertebrales, que en el atlas no existe, a partir del axis van aumentando de tamaño hasta llegar a la quinta vértebra lumbar, que es la que mayor tamaño tiene en su cuerpo. A partir de la quinta lumbar, la primera sacra, hasta la quinta vértebra sacra y hasta la coxígea, los cuerpos vertebrales disminuyen también de tamaño. En la cara posterior, pues podemos ver la saliente media que corresponde a las apófisis espinosas que abarcan desde el atlas hasta el hiato sacro. Y en la visión lateral de la columna, pues podemos observar las columnas, o mejor dicho, las curvaturas cervical, torácica, lumbar y sacrocoxígea. Y de este modo también dividir topográficamente a la columna vertebral en una región cervical que cuenta con 7 vértebras, una columna dorsal que cuenta con 12 vértebras, 12 huesos independientes, una columna lumbar con 5 vértebras lumbares, una columna sacra con 5 vértebras sacras unidas en un solo hueso que es el hueso sacro, y una columna coxígea constituida por 4 a 5 vértebras coxígeas que se fusionan en un solo hueso. Esta imagen, como verán ustedes, es del New York Society of Regional Anesthesia, una página mundialmente conocida y reconocida como la mejor y que se ocupa de aspectos anatómicos. En la vida intrauterina tenemos una sola curvatura de concavidad ventral o anterior. Inmediatamente después del nacimiento, pues la tendencia es a mantener esa curvatura de concavidad anterior. Sin embargo, en el transcurso del crecimiento y desarrollo, las curvaturas se invierten. Las regiones que invierten esa dirección original cóncava hacia adelante de la columna vertebral son la columna cervical y la columna lumbar. La columna cervical invierte su curvatura, lo mismo ocurre en la columna lumbar. Por lo tanto, estas dos regiones, la cervical y la lumbar, que invierten la curvatura después del nacimiento, han venido a llamarse curvaturas secundarias. Y las que mantienen la dirección de la vida intrauterina son las curvaturas primarias. Las curvaturas secundarias, por lo tanto, serían la cervical y la lumbar, y las curvaturas primarias serían la torácica y la sacrocoxígea. Aproximadamente a los 3 a 4 meses levantamos la cabeza, y al levantar la cabeza, pues invertimos la curvatura de la columna cervical y la concavidad se dirige hacia atrás y se produce la lordosis cervical. Aproximadamente a los 13 meses, cuando empezamos a caminar, también se invierte la columna lumbar. En primer lugar es una curvatura muy marcada, muy cóncava hacia atrás, y se llega a estabilizar aproximadamente entre los 8 a 10 años. Eso explica por qué hay tanta inestabilidad en los niños menores a 10 años que caen frecuentemente. Las vértebras, que son los huesos que están constituyendo la columna vertebral, están formadas por una parte anterior muy maciza donde se encuentra el cuerpo vertebral, y una parte posterior que está constituido por lo que se ha venido a llamar el arco neural. Entre el cuerpo vertebral y el arco neural se encuentra este orificio que es el conducto o agujero raquimedular, porque aloja a la médula espinal. Algunos autores conocen este agujero como agujero vertebral. Pues vista así, una vértebra viene a ser un hueso irregular. Un hueso irregular, pero sin embargo tiene estructura de hueso corto. El cuerpo vertebral
Idealmente es un cuerpo cilíndrico. Es un cuerpo cilíndrico que nos presenta una cara superior, una cara inferior. En ambas caras, superior e inferior, se va a encontrar en la parte central una parte de sustancia esponjosa y periféricamente un tejido compacto que está formando lo que se ha venido a llamar rodete periférico anular, donde se insertan los discos intervertebrales. Si bien es idealmente cilíndrico el cuerpo de una vértebra, podemos distinguir una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior con fines descriptivos. Pues podríamos decir en este caso que en la unión de la cara lateral con la cara posterior se desprenden del cuerpo vertebral los pedículos. Seguimos hablando del cuerpo y veremos que en el cuerpo, en sus caras laterales y su cara anterior, se encuentra un canal muy ancho, poco profundo, el cual presenta numerosos orificios vasculares en conexión con espacios vasculares dentro del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral, aquí lo tenemos en un corte de esta imagen de Netter, pues presenta estas lagunas vasculares que se van a manifestar superficialmente por la presencia de esos orificios por donde están saliendo las venas que están distribuidas en el tejido óseo. Para que un cuerpo vertebral sano sea aplastado, es necesario que se aplique 800 kilogramos de fuerza. Por lo tanto, un paciente que llega con aplastamiento vertebral significa que ha sufrido un accidente muy severo. Hemos descrito el cuerpo vertebral y pues ahora vamos a ver el arco neural. Como habíamos mencionado, en la unión de las caras laterales con la cara posterior se desprenden estos dos pedículos vertebrales. Los pedículos vertebrales que presentan una escotadura superior poco marcada y una escotadura inferior muy marcada. Ahí están los pedículos. A continuación de los pedículos se desprenden lateralmente estos procesos, los procesos transversos o apófisis transversas de las vértebras. Y em, en la unión del pedículo con los procesos transversos encontraremos las apófisis articulares, que son dos superiores y dos inferiores. De las apófisis articulares se desprenden estas dos láminas vertebrales que se dirigen posterior y medialmente. Estas dos láminas en su borde posterior se reúnen y van a formar la apófisis espinosa de una vértebra. Ahí está. Entonces ahí están las porciones del arco vertebral. Habíamos mencionado que los pedículos presentan una escotadura superior poco marcada y una escotadura inferior muy marcada. Una escotadura superior poco marcada y una inferior muy marcada. Sin embargo, cuando las vértebras están articuladas en la columna vertebral, van a delimitar a nivel de los pedículos estos orificios que son los agujeros de conjunción o agujeros conjugados que sirven para la salida de los nervios raquídeos del conducto raquimedular. Ahora, la descripción exacta y precisa del agujero de conjunción nos indica que el borde superior está formado por el pedículo, el borde inferior está formado por el pedículo subyacente, la parte anterior está formada por la cara posterior del cuerpo y del disco intervertebral, y la cara posterior está formada por la cara anterior de la apófisis articular superior. Esos son entonces los elementos anatómicos que están formando estos agujeros de conjunción o conjugados que se forman entre los pedículos. A nivel de las láminas vertebrales, pues se insertan estas estructuras que son los ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos presentan en la cara profunda de las láminas un surco, un surco que está cerca al borde inferior, donde se inserta el borde superior del ligamento amarillo. El borde inferior del ligamento amarillo se inserta en el borde superior de la lámina subyacente. Entre las apófisis espinosas vamos a encontrar este otro ligamento, el ligamento interespinoso,
Y a nivel del vértice de las apófisis espinosas encontraremos este otro ligamento que es el ligamento supraespinoso. En el cuerpo ya hemos mencionado el ligamento vertebral común anterior, el ligamento vertebral común posterior, y entre los cuerpos se encuentra el disco intervertebral. Nos abocaremos ahora a ver la columna cervical, que como ya hemos mencionado, consta de 7 huesos, vértebras cervicales. Cervical 1 o atlas, cervical 2, 3, 4, 5, 6 y 7 o vértebra cervical prominente. Estas vértebras cervicales tienen algunos rasgos particulares inherentes solamente a las vértebras cervicales. En primer lugar, veremos que el cuerpo es alargado transversalmente y que presenta en su cara superior la presencia de estas salientes alargadas de adelante a atrás que tienen la forma de una media luna, por lo cual se han venido a llamar apófisis semilunares o ganchos del cuerpo vertebral. Vemos que las apófisis transversas se originan en una raíz anterior que está muy cerca al pedículo y una raíz posterior que está entre el pedículo y las apófisis articulares. Estas dos raíces, al juntarse en la parte periférica, van a rodear un espacio que es denominado agujero transverso, pero también podría llamarse agujero vertebral porque por este agujero transverso o vertebral están discurriendo la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio vertebral. Así formada la apófisis transversa de las vértebras cervicales por dos raíces, estas dos raíces se unen y de la unión de estas dos raíces van a partir dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior de la apófisis transversa. Por lo tanto, las apófisis transversas de las vértebras cervicales tienen como carácter particular que son bituberculadas. Además que el agujero transverso se encuentra presente en estas apófisis transversas de las vértebras cervicales. Otra característica particular de las vértebras cervicales es que las láminas son bastante delgadas y alargadas y la apófisis espinosa es también bituberculada. Esa es una característica importante particularmente. Ahí vemos precisamente la misma imagen de la vértebra cervical vista por arriba. Aquí la estamos viendo por delante. El cuerpo vertebral presenta hacia abajo un saliente que ha venido a denominarse tubérculo anterior del cuerpo y lateralmente presenta hacia arriba estas que son las astas de las vértebras cervicales o apófisis semilunares o ganchos. O sea, 3 nombres: astas, ganchos o apófisis semilunares. Aquí están un poco más marcadas estas apófisis semilunares y vean ustedes cómo en esta imagen la parte inferior del cuerpo que corresponde a las apófisis semilunares presenta estas escotaduras que se han venido a llamar escotaduras semilunares que sirven para recibir a los ganchos o apófisis semilunares de las vértebras subyacentes, formando entre estas escotaduras y estos ganchos articulaciones sinoviales que permiten una mayor libertad de movimiento a la columna cervical. Nuevamente estamos viendo la escotadura semilunar vista por debajo, la escotadura semilunar vista lateralmente y el gancho. Entonces, a nivel cervical, reitero, hay dos articulaciones lateralmente en el cuerpo que son de tipo sinovial y que permiten una mayor movilidad en la columna cervical. Aquí estamos viendo precisamente articulados ya los huesos, como los ganchos están con sus escotaduras semilunares. Y aquí vemos algunas situaciones patológicas en las que se han osificado estas uniones y que dificultan el movimiento. Ya hemos mencionado el tubérculo anterior del cuerpo y mencionar que las apófisis articulares tienen la forma de un cilindro. Estas apófisis articulares cilindroides son idealmente cilíndricas
en las vértebras cervical 3, 4. Sin embargo, en las otras son un poco más inclinadas. Por lo tanto, nos presentan una superficie articular superior y una superficie articular inferior, cada una de ellas. Y a lo largo de la columna vertebral, estas articulaciones interapofisarias o siga-apófisis van a formar dos columnas accesorias a la columna formada por los cuerpos vertebrales. Las características particulares de las vértebras cervicales que hemos descrito corresponden a una vértebra cervical típica. Sin embargo, existen vértebras cervicales atípicas, como es la primera vértebra cervical, que es denominada Atlas, puesto que la compararon en la mitología griega con este gigante que según ellos estaba sujetando el mundo. Entonces, esta vértebra cervical 1 que está sujetando el cráneo ha sido comparada con este gigante y el cráneo con el planeta. Por esas razones que le han puesto el nombre de Atlas. Y el Atlas se caracteriza en primer lugar porque no tiene cuerpo vertebral, pero sí presenta dos masas laterales. Estas dos masas laterales están unidas por su extremo anterior, en su cara anterior, por este arco que es denominado arco anterior del Atlas. La cara posterior de las masas laterales también desprende una lámina ósea que al unirse con la del lado opuesto va a formar el arco posterior del Atlas. Como ustedes podrán apreciar, el arco anterior es más corto que el arco posterior. En la cara superior de las masas laterales vamos a encontrar la presencia de esta superficie articular que se denominan cavidades glenoideas, que se articulan con los cóndilos occipitales para formar la articulación occipito-atloidea. ¿Ya? En la cara interna de las masas laterales vamos a encontrar estos tubérculos muy salientes, los tubérculos transversos, que dan inserción al ligamento transverso, que mantiene entre el ligamento transverso y el arco anterior a la apófisis odontoides, la cual en la cara posterior del arco anterior tiene una superficie articular. En las caras laterales de las masas laterales, pues encontraremos las dos raíces de la apófisis transversa con su agujero transverso y su vértice bituberculado. En el arco anterior vamos a encontrar el tubérculo anterior del atlas. En la cara posterior del arco anterior encontramos la superficie odontoidea para la articulación atloido-odontoidea. En el arco posterior vamos a encontrar este surco y este otro surco por el cual la arteria vertebral se introduce dentro de la cavidad craneana. Además, también encontraremos el tubérculo posterior del atlas. Ahí estamos viendo precisamente la cara superior del atlas, donde en el arco posterior el surco permite el paso de esta arteria, que es la arteria vertebral, que procede de los agujeros transversos o vertebrales, para introducirse dentro de la cavidad craneana. Ahí vemos precisamente cómo la arteria vertebral, junto con las venas vertebrales y el nervio vertebral, están ocupando estos agujeros transversos o vertebrales de las vértebras cervicales. En la cara inferior del atlas, pues no hay mayores particularidades, simplemente mencionar que a nivel de las masas laterales se encuentran estas superficies articulares amplias que corresponderían a las apófisis articulares inferiores y que se articulan con las apófisis articulares superiores del axis. La cara posterior del arco anterior, como habíamos dicho, nos presenta esta faceta odontoidea para la articulación atloido-odontoidea. En la cara anterior del atlas, en el tubérculo anterior del atlas, se está insertando este músculo que es el largo del cuello, ¿no? Además, presenta inserciones en las siguientes vértebras, como estamos viendo aquí, hasta la cervical 4, cerca de la línea media, están las inserciones del músculo largo del cuello. Y además, en la cara anterior de la apófisis transversa de la vértebra cervical, vamos a encontrar la inserción del músculo recto de la cabeza, ¿ya? Recto de la cabeza y un poco más afuera,
el recto lateral de la cabeza. En en el tubérculo posterior del atlas se inserta este músculo que es el recto posterior menor. El recto posterior menor que también termina insertándose en la escama del occipital. En las apófisis transversas del atlas se inserta en la cara posterior este músculo que es el oblicuo mayor, el cual proviene también del axis. Y hacia arriba se inserta este otro músculo que es el oblicuo menor. Entonces, en el atlas se van a insertar el recto posterior menor, el oblicuo mayor, el oblicuo menor. En el axis, pues se inserta el músculo oblicuo mayor. Para terminar de ver estos cuatro músculos, el oblicuo mayor, que viene desde uno de los tubérculos de la apófisis espinosa hasta la escama del occipital. Aquí tenemos al axis, que como característica particular presenta esta saliente craneal, que es la apófisis odontoides. Esta es una vista superior y posterior, donde vemos que en la apófisis odontoides, en su cara posterior, presenta una superficie articular que se articulará con el ligamento transverso que se inserta en el atlas. Ahí estamos viendo una visión lateral con la superficie articular posterior y la superficie articular anterior. Y en esta vista anterior estamos viendo pues la superficie articular anterior para articularse con el arco anterior del atlas. Esta es una visión inferior donde ya estamos viendo las escotaduras semilunares para las apófisis semilunares o ganchos de la vértebra cervical 3. Y ahí está cómo se correlaciona el atlas con el axis con su apófisis odontoides visto por detrás. Y aquí estamos viendo la misma imagen, pero por delante. Y aquí vemos el atlas, el axis, como vértebras completamente diferentes y una vértebra cervical típica. La sexta vértebra cervical tiene la particularidad de presentar el tubérculo anterior muy saliente. Entonces, esa característica sirve para localizar a la arteria carótida interna que está muy relacionada con este tubérculo anterior. Esa es una referencia anatómica en caso de necesidad de ligar la arteria carótida común. Por esta razón es que la vértebra cervical y su tubérculo anterior especialmente se ha venido a llamar tubérculo carotídeo, descrita por un autor anatomista apellidado Chassaignac, tubérculo carotídeo o de Chassaignac. Y la séptima vértebra cervical, pues nos presenta una apófisis espinosa muy saliente, por lo cual se ha venido a llamar vértebra prominente. Ahora, si ustedes observan un poco el cuerpo y también la apófisis espinosa, es una vértebra de transición. En realidad, la séptima vértebra cervical y las tres o cuatro primeras torácicas son vértebras transicionales. Que estamos viendo una visión anterior de la columna cervical que ya la hemos mostrado con sus discos intervertebrales. Esta es una visión lateral donde vemos el atlas, el axis, la tercera vértebra cervical, la cuarta, la quinta, la sexta, y ahí está la séptima. Esta es la primera torácica. ¿Por qué? Porque en su apófisis transversa tiene esta carilla articular para la tuberosidad costal. Vean ustedes cómo en esta vista lateral se están viendo las apófisis articulares de de las vértebras cervicales articulándose y, como ya hemos mencionado, formando dos columnas laterales en relación con la columna central, que es la que está formada por los cuerpos vertebrales. Estamos viendo las apófisis transversas bituberculadas que tienen un canal superior nervioso por donde discurren los nervios cervicales. Ahí está una visión anterior, una visión posterior, donde vemos las apófisis espinosas bituberculadas. Y aquí estamos viendo una visión oblicua que nos permite ver, además, que del agujero transverso, los agujeros de conjunción. Ahí están los agujeros de conjunción, ahí está un agujero transverso, ahí están los tubérculos anterior y posterior de las apófisis transversas, ahí está el agujero transverso o agujero vertebral, y ahí están los agujeros de conjunción que se continúan con estos canales en la cara superior de las apófisis transversas que dan paso a los nervios raquídeos cervicales. Aquí vemos unas
placas imagenológicas de una columna cervical en sentido posterior anterior y una en sentido lateral. Vemos el arco anterior y el arco posterior del atlas, la apófisis odontoides, cervical 2, las apófisis articulares que mantienen una relación normal, lo propio del cuerpo con su tubérculo anterior del cuerpo, lo propio de las apófisis espinosas, y aquí estamos viendo pues los pedículos a nivel de la unión de la cara anterior con las caras laterales del cuerpo. Pues aquí estamos viendo cómo se pueden hacer maniobras sobre la columna, especialmente a nivel de las inserciones. Aquí está buscando puntos dolorosos a nivel de las articulaciones interfacetarias, que dicho sea de paso, son una fuente de dolor que se presenta con relativa frecuencia a la consulta. Y en este caso está buscando el tubérculo carotídeo para palpar la arteria carótida común. Pues los músculos del dorso se encuentran en la región lumbar, torácica y cervical. Nos dedicaremos ahora pues a explorar y estudiar los músculos posteriores de la región cervical, donde se encuentra como parte de la musculatura extrínseca este músculo que es el trapecio, que viene desde la línea nucal, pasa por las vértebras cervicales torácicas y llega hasta la escápula y la clavícula. Pues en el hueso occipital y en las vértebras cervicales existen numerosas inserciones musculares y pues en caso de estrés estos músculos pueden contraerse y llegar a contracturarse incluso, y si esta situación es permanente o frecuente, las inserciones de estos músculos van a fibrosarse y van a producir lo que se llama fibromialgia, es decir, dolor de esas inserciones, también conocida con el nombre de disfunción dolorosa miofacial. Entonces, estos músculos pueden comprimir algunas raicillas nerviosas y pues a ese nivel se encontrarán los llamados puntos gatillo o trigger zone, que debemos tratarlos. Y en esta imagen estamos viendo a una persona de sexo femenino de la tribu Kayan o Karemi de Tailandia, que se han venido a llamar las mujeres jirafas, porque desde el nacimiento y desde su niñez van acomodándose estas argollas en el cuello, lo cual da un aspecto de pseudo crecimiento del cuello, ¿no? Entonces, en esta placa radiográfica lo que se aprecia es que más bien las clavículas se han ido hundiendo y han ido pues disminuyendo el volumen de la caja torácica. Las vértebras no se han aumentado de tamaño, simplemente se han alejado y separado un poco. Pues vamos a empezar a ver los músculos, y en la región cervical anterior vamos a encontrar un grupo de músculos llamados prevertebrales. Con negro están señalados el músculo largo del cuello. Este músculo señalado con celeste es el largo de la cabeza, antiguamente recto anterior mayor, y este otro es el recto de la cabeza, antiguamente llamado recto anterior menor. Como verán ustedes, empezando por el recto de la cabeza, este se origina, como hemos visto al describir el hueso, en la cara anterior de la apófisis transversa del atlas y se dirige hasta el occipital y también hacia el temporal. Lo propio, el músculo largo de la cabeza, que se origina en la región intermuscular, de las crestas musculares de la apófisis basilar del occipital, del cartílago que une la articulación petrooccipital y del peñasco del temporal, y se dirige a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervical 3, 4 y 5. Y este que es el largo del cuello, que tiene una porción oblicua superoexterna, una porción oblicua inferoexterna y una porción largo del cuello propiamente dicha, tiene sus inserciones también a nivel de los cuerpos vertebrales, simplemente no llega al occipital. Y ahí están precisamente los nombres de todos estos músculos que hemos señalado. Estamos viendo en esta diapositiva la inserción del músculo recto de la cabeza. El recto de la cabeza que se origina
en la apófisis basilar del occipital, en el cartílago petrooccipital y en el peñasco del temporal cerca al conducto carotídeo. De ahí descienden las fibras el atlas, hasta el atlas, hasta la unión de la apófisis transversa con su raíz con el pedículo. Luego tenemos este otro músculo que es el largo de la cabeza. El largo de la cabeza, como habíamos mencionado, también se origina entre las crestas musculares y sinostóticas de la apófisis basilar del occipital y de ahí se dirige a los tubérculos anteriores de las vértebras cervical 3, cervical 4, cervical 5 y hasta cervical 6 en algunos casos. Ahí está el recto anterior menor, el largo de la cabeza con verde. ¿Y cuáles son las acciones de estos músculos prevertebrales? El largo del cuello, cuando se contrae bilateralmente, puede flexionar el cuello. Cuando se contrae el largo del cuello unilateralmente, flexiona el raquis, pero con inclinación hacia el lado de la contracción. ¿Qué hace el recto anterior menor, que es este pequeño? Si pudiese actuar solo, pues la contracción bilateral solamente flexionaría la articulación occipito-atloidea. Sin embargo, todos estos músculos al contraerse producen un movimiento global que se puede decir de flexión de la cabeza. Cuando se contrae unilateralmente, además de la flexión, le aumenta rotación e inclinación hacia el lado contraído. Las acciones del largo de la cabeza o recto anterior mayor. Bilateralmente, un músculo que está por delante va a producir flexión de la cabeza sobre el raquis. Y unilateralmente, además de la flexión, producirá inclinación hacia el lado contraído. ¿Quiénes flexionan la cabeza sobre el cuello? Pues el recto de la cabeza y el largo de la cabeza. Recto de la cabeza y largo de la cabeza. ¿Quiénes flexionarían solamente el cuello? El largo del cuello. Sin embargo, este movimiento siempre es global. Aquí tenemos una imagen real del músculo largo del cuello. Pasamos a la región posterior y ahí vamos a ver varios planos en la región posterior de la columna cervical. En primer lugar, pues vamos a empezar a hablar del plano profundo, donde encontramos los músculos llamados suboccipitales, los cuales son el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo menor, el oblicuo mayor. Encontramos también los interespinosos y los transverso espinosos. Entonces vamos a ver ahí los músculos que se ven que están señalados. No se está viendo aquí la porción cervical del transverso espinoso ni los interespinosos. ¿Cuáles son las inserciones de estos músculos? Ahí están. El recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Ya hemos mencionado que el recto posterior menor se origina en la escama del occipital y termina en el tubérculo posterior del atlas. El recto posterior mayor se origina en la escama del occipital y termina en el tubérculo espinoso de o espina de la segunda vértebra, que es el axis. El oblicuo mayor se origina en la apófisis transversa, en la cara posterior de la apófisis transversa del atlas y termina en la apófisis espinosa del axis. Y el oblicuo menor, que también se origina en la cara posterior de la apófisis transversa del atlas y que termina en la escama del occipital. Ahí están entonces 1, 2, 3, 4 músculos del plano profundo. Nos falta ver los interespinosos, que son 2 para cada apófisis espinosa, y comenzamos a verlos desde la unión del axis con la tercera vértebra cervical. Ahí están los interespinosos cervicales. Estos músculos se dirigen de una a otra apófisis espinosa, pero de forma bilateral. La contracción de estos, pues, producirá extensión, ¿no? Y pues los músculos transverso espinosos, como su nombre lo indica, están muy en relación con las apófisis transversas y las apófisis espinosas. Y tienen dos tipos de músculos, estos que son los más gruesos, que parecería que están como un tejado
más o menos, que se originan en las apófisis espinosas y terminan en las apófisis transversas de dos, a veces hasta tres vértebras subyacentes, y estos otros pequeños delgaditos que son los multífidos. Los multífidos y los rotadores entonces están formando el músculo transverso espinoso. Ahí están los rotadores muy pequeñitos y los multífidos son los que ya hemos visto. Ahí estamos viendo una imagen real del recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo mayor y oblicuo menor de la región profunda. Y en esta imagen estamos viendo de costado esos mismos músculos, donde vemos al músculo recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo mayor y oblicuo menor. Ahí está la apófisis transversa del atlas, ahí está la apófisis espinosa del axis y ahí está el tubérculo posterior del atlas para el recto posterior menor. ¿Cuáles son las acciones? Cuando se contraen bilateralmente, pues se extienden la cabeza, los músculos posteriores, los profundos, y cuando se contraen unilateralmente, además de extender la cabeza, inclinan hacia el lado de la contracción la misma. Los transversos espinosos que hacen lo mismo. Cuando se contraen bilateralmente, extienden la cabeza y el cuello. Y cuando se contraen unilateralmente, aquí hay una particularidad, rotan la cabeza al lado opuesto, además de dar la inclinación. Los interespinosos solamente producen extensión en todo el raquis. Estos músculos y los otros que vamos a ver enseguida están inervados por las ramas posteriores de los nervios cervicales. Aquí tenemos precisamente el nervio cervical 1. Aquí está el nervio cervical 2, saliendo por debajo del oblicuo mayor y dirigiéndose hacia la nuca. ¿Ya? El nervio occipital mayor de Arnold se llama precisamente este. Y aquí vemos cervical 3, 4, 5, 6, dando sus ramas posteriores que luego de haber inervado a los músculos posteriores van a hacerse superficiales e inervarán también a la piel. El siguiente plano, ya hemos visto un plano, el de los más profundos, donde están los rectos y los oblicuos. El siguiente plano corresponde a los músculos complejos. El complexo mayor o semiespinoso de la cabeza, el complexo menor o longísimo de la cabeza, el transverso o longísimo del cuello que no está aquí y la porción cervical del músculo sacrolumbar que tampoco está aquí. El semiespinoso de la cabeza es este músculo. Ahí lo tenemos al semiespinoso de la cabeza, que forma parte de una columna de músculos que vienen desde la región lumbar, que son precisamente los semiespinosos. Aquí tenemos el semiespinoso torácico, aquí tenemos el semiespinoso cervical y aquí tenemos el semiespinoso de la cabeza, que se origina en la escama del occipital entre las dos líneas nucales y que se dirige caudalmente para terminar en las apófisis transversas de las vértebras torácica 1 a la torácica 6 a nivel del tórax. A nivel del cuello, se inserta en los tubérculos posteriores de las vértebras cervicales 4 a 7. Este es el semiespinoso de la cabeza o complexo mayor y esta es su inserción. Ahí tenemos una imagen real del semiespinoso de la cabeza. Ahí está el semiespinoso de la cabeza o complexo mayor. ¿Qué hace el semiespinoso de la cabeza o complejo mayor cuando se contrae bilateralmente? Extiende la cabeza y el cuello. Cuando se contrae unilateralmente, además de la extensión, le da un movimiento de inclinación hacia el lado contraído. El siguiente músculo es el longísimo de la cabeza o complejo menor. Este músculo longísimo también forma parte de una columna de músculos llamados longísimos que comienzan en los erectores de la columna. Aquí tenemos el semiespinoso y aquí tenemos el longísimo del tórax, el longísimo del cuello y aquí está el longísimo de la cabeza. Longísimo de la cabeza o complejo menor que se origina en la apófisis mastoides y termina en las apófisis transversas de cervical 3, 4, 5, 6, torácico 1, torácico 2, torácico 3 y torácico 4. Hasta ahí abajo alcanza a llegar este músculo complexo menor o longísimo de la cabeza. Ahí lo tenemos al longísimo de la cabeza desde la apófisis mastoides
hasta las vértebras torácicas. ¿Qué hace el longísimo de la cabeza o complejo menor? Cuando se contrae bilateralmente, producirá pues extensión, y cuando se contrae unilateralmente, a la extensión le dará inclinación al lado contraído y rotación al lado contraído. El transverso o longísimo del cuello, aquí lo tenemos, ¿no? Ahí está el longísimo de la cabeza, el longísimo del cuello. Se origina en las apófisis transversas, en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, de cervical 3 a cervical 7, y termina en las apófisis transversas de torácicas 1 a 5. Ahí lo tenemos al músculo longísimo del cuello. Por estar detrás de la columna, también su contracción bilateral determinará extensión de la columna, y su contracción unilateral sumará a la extensión inclinación hacia el lado de la contracción y rotación al mismo lado de la contracción. Y el sacro lumbar no es la excepción de los músculos que estamos describiendo, puesto que también asciende desde la masa común. Este es el iliolumbar o sacro lumbar, que tiene su porción torácica y que tiene su porción cervical. Tiene su porción lumbar, torácica y cervical. No tiene porción craneal el sacrolumbar o iliolumbar. Y la porción cervical de este iliolumbar se está originando de las vértebras cervicales 3 a 7 en las apófisis transversas, y está terminando en el ángulo posterior de las costillas a nivel de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costillas. ¿Qué hacen estos músculos? Lo mismo que los otros. En contracción bilateral producen extensión, y en contracción unilateral a la extensión se le suma la inclinación hacia el mismo lado de la contracción. Llegamos a otro plano, al tercer plano, que es formado por los esplenios, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello y el elevador de la escápula o angular del omóplato. En esta imagen estamos viendo las inserciones del esplenio de la cabeza, que, como verán ustedes, se origina en la parte inferior de la línea nucal superior, en la apófisis mastoides, y de ahí se dirige a las apófisis espinosas desde cervical 7 hasta torácica 4, el esplenio de la cabeza. Y el esplenio del cuello, pues, es lo que queda por fuera y por debajo del esplenio de la cabeza. Comienza en las apófisis transversas del atlas axis y cervical 3, en los tubérculos posteriores de estas apófisis transversas, se dirige caudalmente y va a terminar en las apófisis espinosas desde torácica 3 hasta torácica 6. Este músculo también es extensor. Y ahí lo tenemos al angular del omóplato, que se origina también en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 1 a 6, y de ahí se dirige hacia el ángulo superomedial de la escápula. Ahí lo tenemos al esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, y ahí está el angular del omóplato. ¿Qué hacen los esplenios? Pues cuando se contraen bilateralmente, extienden la cabeza y el cuello. Cuando se contraen unilateralmente, pueden inclinar la cabeza al lado de la contracción y rotar hacia el mismo lado de la contracción, como en esta actitud, ¿no? Pues los esplenios pueden, como hemos dicho, extender la cabeza, inclinar al lado contraído y rotar también al lado contraído. Bueno, es lo mismo. Y ahora encontramos el músculo superficial, que es el músculo trapecio. El músculo trapecio, como hemos dicho, es un músculo extrínseco, puesto que funcionalmente corresponde al miembro torácico. Sin embargo, se encuentra en el plano superficial, en la cara posterior del cuello y del tronco. El trapecio, que se origina en la línea nucal superior y que termina en las apófisis espinosas de cervical 1 hasta torácica 12. ¿Cuáles son las acciones de este músculo? Los fascículos superiores, al contraerse, elevan la escápula. Los fascículos inferiores descienden la escápula. Los fascículos medios dirigen la escápula hacia el plano medio. Cuando actúa sobre el miembro torácico, el músculo trapecio, junto con el serrato mayor, actúa en la abducción de los 90 a los 150 grados y en la flexión de los 60 a los 120 grados.
Ahí tenemos un mapa mental de estos músculos. Oblicuo menor, oblicuo mayor, perdón, recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo menor, interespinosos, nos faltarían, aquí están parte de los intertransversarios como profundos. Luego un segundo plano donde están el complexo mayor o semiespinoso de la cabeza y el complexo menor o longísimo de la cabeza, el músculo transverso del cuello y este que es la porción cervical del ilio lumbar. ¿Sí? Ahí está la porción torácica, ahí está la porción cervical. Y en el otro plano están los esplenios, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello y el angular del omóplato. Y en el plano superficial, pues tenemos solamente al músculo trapecio. Los músculos laterales, pues los vamos a encontrar a los del grupo profundo lateral, puesto que los superficiales corresponden a la región supraclavicular, esos son los escalenos, ¿no? Y a la región esternocleidomastoidea o carotidia corresponde el esternocleidomastoideo. Aquí vemos pues a los músculos rectolateral e intertransversales que son un par por cada espacio intervertebral. Vemos cómo el recto lateral se origina en la cara superior de la apófisis transversa del atlas y se dirige hacia la cara posterior inferior del peñasco del temporal. Y los intertransversales, que son dos para cada espacio, se van a originar de una apófisis transversa suprayacente y terminar en la apófisis transversa subyacente. Por eso es que se llaman también intertransversarios. El recto lateral y los intertransversales, cuando se contraen bilateralmente, extienden la cabeza y el cuello, y cuando se contraen bilateralmente, pues van a producir inclinación hacia el lado de la contracción. Vean ustedes cómo estos dos luchadores están enfrentándose. Sabemos que los clasifican por peso y a grosso modo podemos decir que este de rojo pesa 80 y lo propio el de azul. Y vean ustedes cómo 80 más 80, 160 kilos aproximadamente, están descargándose en la musculatura cervical de este luchador. Imagínense si sus músculos fueran débiles y no pudiese mantener esta posición, pues se rompería la columna cervical. Pues habíamos mencionado que esta masa muscular es una fuente de dolor en las personas que están estresadas y pues hay diferentes terapias, ¿no? El dolor de la fibromialgia es un dolor muy difícil de controlar y por eso es que hay múltiples tratamientos, desde bloqueos nerviosos, aplicación de electricidad, fisioterapia, relajantes musculares, botox, esto que es la acupuntura, todo eso no es, no es fácil de hacer tratamiento en este tipo de enfermedad. Pues vamos a ver ahora una disección realizada en España, y está en la Universidad de Valencia, Hola, mi nombre en es Alfonso Valverde. este Soy doctor. doctor en Medicina y Cirugía y profesor titular de universidad del Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Valencia, en España. La anatomía humana es una asignatura troncal en la mayoría de titulaciones universitarias pertenecientes al área de las ciencias de la salud. Un buen conocimiento de la anatomía humana es imprescindible para entender tanto la fisiología como la patología del cuerpo humano. Qué importante todos esos conceptos, ¿no? Que la anatomía es tan importante para comprender muchas de las situaciones patológicas y precisamente hayamos explicado una de las patologías frecuentes en esta región cervical posterior debido a la cantidad de músculos. Pues estamos viendo la región cervical posterior y torácica superior cubierta de piel, pero ya se han hecho las incisiones correspondientes para la disección de las partes profundas y pues inmediatamente por debajo se encontrará el tejido celular subcutáneo. Y debajo del tejido celular subcutáneo nos encontraremos con este músculo que es el músculo trapecio, que hemos visto que se extiende desde el occipital y las vértebras cervicales y torácicas hasta la clavícula y la escápula con su porción superior, media e inferior. Ahí está el músculo trapecio, el más superficial de todos. Está mostrándonos las fibras que hemos mencionado y luego
está levantando el trapecio para mostrarnos su vascularización y su inervación por medio del nervio espinal o 11º par craneal. Entonces ahí está la arteria cervical transversa, ¿sí? Que viene de la arteria subclavia, que va a ir a irrigar a este músculo trapecio. Y ahí está mostrando el nervio espinal, ¿no? El nervio espinal o 11º par craneal, que además de inervar al trapecio, inerva al esternocleidomastoideo. Y estamos haciendo al revés, hemos visto nosotros del plano profundo al superficial, él está mostrando ahora el músculo esplenio, está en el plano de los esplenios, y está mostrando el esplenio de la cabeza, ahí está el esplenio del cuello, y lateralmente se encontrará el angular del omóplato en esta disección. Está mostrando, ahí está el angular del omóplato, está mostrando cómo el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello se están dirigiendo hasta las vértebras torácicas, cervicales inferiores y torácicas superiores, donde se insertan las apófisis espinosas. Levantamos los esplenios, una vez más vamos a ver, ahí está el esplenio, seguramente ahora lo va a levantar, está levantando, ahí están las apófisis espinosas, y levantamos el esplenio. Levantamos el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, desinsertado ya de sus inserciones en las apófisis espinosas, y nos encontramos con el siguiente plano, donde encontramos el complexo mayor o semiespinoso de la cabeza y el longísimo de la cabeza. Complejo mayor, longísimo de la cabeza, nos faltaría el longísimo del cuello, que nos está tratando de demostrar hacia adelante. Ahí está el longísimo de la cabeza y ahí está el semiespinoso de la cabeza. Ahí está mostrándonos nuevamente cómo los esplenios están cubriendo al longísimo. Ahí está el longísimo inserto en la escama del occipital, por un lado, y por abajo en las vértebras cervicales y torácicas. Longísimo de la, o semiespinoso de la cabeza, perdón, este es el longísimo. Semiespinoso de la cabeza, semiespinalis capitis. Y ahí está el longísimo de la cabeza. Y ahí nos está mostrando el nervio occipital mayor de Arnold, que viene del segundo nervio cervical posterior. Lo que está agarrando es el músculo oblicuo mayor. Debajo del oblicuo mayor está el occipital mayor de Arnold. Ahí está el recto posterior mayor, el recto posterior menor y el oblicuo menor. Entonces estamos viendo los músculos profundos. Nos está mostrando precisamente ahora el recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo mayor y oblicuo menor, más o menos como los hemos visto en las explicaciones previas. Entonces ahí está el recto posterior menor profundamente localizado, que viene desde el tubérculo posterior del atlas a la escama del occipital, el recto posterior mayor de la apófisis espinosa del axis hasta el occipital. El oblicuo menor, que viene de la apófisis transversa del atlas hasta el occipital, y el oblicuo mayor o inferior, que viene de la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. Entonces, esa es una disección. Justo en este triángulo entre estos músculos suboccipitales encontraremos pues a la arteria vertebral. La arteria vertebral que se encuentra dirigiéndose hacia el foramen magnum para ingresar en la cavidad craneal. Y ahí tenemos nuevamente el nervio occipital mayor de Arnold. Arteria vertebral, arteria occipital que viene desde la carótida externa. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención y pues este es el tema de esta práctica.